Hola, buenos días a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al curso Fundamentos de Electromagnetismo y estamos en una lección pues bastante bonita y muy importante en electromagnetismo. Vamos a hablar sobre el potencial dipolo, pero además vamos a introducir algo que no se suele dar en los cursos clásicos de electromagnetismo, como muchos de los cursos que muy probablemente encontréis en YouTube e incluso en la universidad, porque en este curso estamos aplicando la notación tensorial de Einstein para facilitaros la transición hacia una interpretación moderna de la física, en concreto del electromagnetismo. Así que sin mayor dilación, comenzamos. Y bueno, os voy a recordar que esta lección es una lección que hay que visualizar en el contexto del curso de electromagnetismo que tenéis en mi canal. Y para entender muchos de los conceptos de los que vamos a hablar hoy, como por ejemplo que estamos trabajando en estas lecciones con cargas que no son puntuales, necesitáis haber visualizado las lecciones anteriores. Os voy a dejar un enlace al curso en general al final de esta lección y también en la descripción a este vídeo. Pero básicamente vamos a recordar brevemente que en estas lecciones estamos estudiando el campo de energía potencial electrostático y la mayor parte de las veces pues trabajamos con objetos, como por ejemplo un sable láser de aquí que he puesto de ejemplo, donde pues las cargas, los objetos, no son cargas puntuales, que es lo que estáis acostumbrados. Muchas veces son objetos, son cargas, son objetos que están cargados eléctricamente, pues que tienen un tamaño, que tienen una orientación, que tienen un sentido, donde no es lo mismo la carga aquí que la carga en el otro sitio, y eso nos genera unas fuerzas de origen electrostáticos que nos van a modificar la energía potencial, el campo de energía potencial eléctrico. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta lección, la corrección dipolo o el momento dipolo. Hello. Como ya vimos en las lecciones anteriores, lo que habíamos hecho fue generalizar la ecuación del potencial eléctrico calculado en un punto. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestro astronauta con una carga positiva que estamos representando en estas lecciones como las cargas de color rojo. Y en este punto, pues bueno, hay un campo de energía potencial, un potencial eléctrico que está generado por un objeto que hemos puesto aquí con forma patatiforme para indicar que es un objeto no puntual, que tiene un tamaño, tiene deformaciones, las cargas dentro del objeto no están distribuidas homogéneamente, tenemos aquí una acumulación de cargas positivas y estas que son azulitas son las cargas negativas que tiene el objeto. Y ya dijimos que para poder generalizar la ecuación del potencial eléctrico, lo que hicimos fue introducir dos sistemas de referencia poniendo como origen de referencia el centro de cargas, o el centro, si queréis, de el objeto que está generando este campo eléctrico. E introdujimos un sistema de referencia interno al objeto con un vector de posición R amarillo que nos señala todos los puntos que queramos del objeto. Y luego tenemos también otro sistema de referencia con un vector de posición R mayúscula roja, donde nos da la posición del punto donde queremos calcular el potencial eléctrico. Y ya vimos en las lecciones anteriores y lo derivamos y explicamos el significado matemático, que la fórmula generalizada del potencial eléctrico responde a la constante eléctrica que ponemos aquí, la pongo K, como K es la manera simplificada, dividido la distancia del centro de cargas del objeto al punto en el que queremos medir la energía potencial, que sería parecido a la fórmula del potencial de toda la vida, y luego tenemos que hacer una integración de lo siguiente. Una función que nos indica la densidad de carga del objeto, como vimos en las lecciones anteriores, multiplicado por la diferencial del volumen que está indicado por el vectorcito R. Es decir, si multiplicamos la densidad de carga
por este diferencial del volumen nos va a dar un diferencial de carga que tenemos en esta zona. Y la integral lo que hace es sumarnos estos diferenciales de carga a lo largo de todo el objeto, porque hacemos una integración en todo el volumen, como veis, de 0 hasta el volumen total del objeto. Y esto pues nos daría la carga total del objeto. Y vimos que si no consideramos una carga puntual, sino que el objeto pues tiene ciertas asimetrías, esto incluye una corrección, que es la siguiente, es la raíz cuadrada de 1 más una función infinitesimal que va a depender de la forma y la distribución de cargas de nuestro objeto, tal y como describimos en las lecciones anteriores. Y bueno, pues también describimos en la lección anterior, todo esto ya sé que es un recordatorio, pero creo que es necesario por si habéis encontrado esta lección por primera vez y no queréis visualizar la anterior. Y vimos que, pues bueno, para calcular la energía potencial sobre una carga que colocamos aquí, al lado de nuestro astronauta, vamos a tener la contribución principal, que se llama contribución monopolo, unas correcciones que hemos llamado las correcciones dipolo y otras correcciones que hemos llamado las correcciones cuadrupolo y que corresponden a estos términos de la función generalizada para calcular la energía potencial, que en este curso la estamos llamando phi, en otros cursos lo veréis como V por el potencial eléctrico. Esta de aquí es la corrección monopolo, que es básicamente la fuerza ejercida sobre esta carga considerando la carga total del objeto, por eso ponemos una Q roja mayúscula, multiplicada por K y dividido pues, por la distancia al centro de cargas, desde el centro de cargas hasta el punto en el que calculamos la energía potencial. Es decir, es considerar toda la carga del objeto como un punto puntual que está aquí. Esa es la contribución principal y se le llama monopolo. Y después tenemos otras dos contribuciones, esta de aquí, que es muy parecida a la monopolo, pero que está multiplicado por el factor epsilon, que hemos denominado la corrección dipolo. Y esta otra de aquí, que es incluso más pequeña que esta, porque es de la escala de epsilon al cuadrado, siendo epsilon lo consideramos como una corrección infinitesimal, es decir, mucho más pequeña que 1, y a esta corrección se le llama corrección cuadrupolo, que serían las correcciones que veis aquí. A la monopolo tendríamos que añadirle una corrección dipolo, que puede ser de fuerza de atracción o repulsión, y una corrección cuadrupolo que correspondería a esta fórmula y que también pues, pueden ser fuerzas de atracción o de repulsión, dependiendo de dónde estemos en el espacio y lo cerca que estemos a las distintas zonas de nuestro objeto cargado eléctricamente. Y en esta lección pues lo que vamos a hacer es concentrarnos en la corrección dipolo para darle una explicación física, para que sepáis qué es y qué representa. Y la corrección dipolo pues la he puesto de esta manera. Esta es la energía potencial correspondiente al dipolo y es igual a menos K dividido 2R y una integral de la densidad de carga multiplicado por el factor epsilon y todo esto integrado en todo el volumen del objeto cargado. Y esta es la función que derivamos en las lecciones anteriores y que corresponde a epsilon, que es básicamente la distancia del vector interno del objeto r al cuadrado menos 2r coseno del ángulo z y dividido pues r cuadrado rojo grande. Ahora pasaremos un poquito a entender qué significan cada uno de estos términos. Así que lo que vamos a hacer es trabajar con la corrección epsilon para simplificarla en nuestras ecuaciones, para ayudarnos a poder dar una interpretación física a esa corrección dipolo. Esta es la función epsilon, la hemos dividido entre r al cuadrado y tenemos r cuadrado amarillo menos 2rr coseno de z. Lo separamos en dos partes, eso lo podemos hacer sin problemas. Tenemos esta parte y tenemos esta otra parte de aquí. ¿Y por qué hacemos eso? Porque
expresión que hay aquí es muchísimo más pequeña que esta otra expresión de aquí. ¿Por qué? Porque consideramos que la distancia R roja es muchísimo más grande que la R amarilla, como ya dijimos en la lección anterior. Y os recuerdo que es importante que hayáis visualizado las lecciones anteriores en orden. Mientras que esto de aquí, si veis, está multiplicado también por R, por lo tanto realmente es una división de orden 1 entre R y no 1 entre R al cuadrado. Entonces de estos dos términos podemos despreciar este de aquí y considerar que está cercano a 0. Y el factor de corrección nos queda mucho más simple con un signo menos, 2R amarillo, coseno del ángulo Z y dividido la distancia R roja. A continuación pasaremos a explicar qué significa cada uno de estos términos. Esta es la fórmula de la energía potencial dipolo y como veis este es el factor epsilon infinitesimal que lo que tenemos que hacer es sustituirlo en esta ecuación, sustituir este epsilon por esta expresión. Esto tiene un signo negativo que se va a positivizar porque esta expresión tenía también otro signo negativo ahí. Así que lo que hacemos es sustituirlo. Ahora ya tenemos una expresión con el signo positivo, kr al cuadrado, porque este r lo hemos sacado fuera, ya que no se influencia por esta integral. Actúa como si fuera una distancia constante, así que ahora tenemos k dividido r al cuadrado y una integral en el volumen del objeto que está cargado y que nos genera nuestro campo eléctrico, que es igual a la densidad de carga, la función de densidad de carga que nos describe el objeto, r amarillo, coseno del ángulo Z y multiplicado por un diferencial de volumen, porque lo que nos interesa es integrar toda esta expresión de aquí en todo el volumen del objeto, que básicamente lo que va a ser es la densidad de carga por el volumen nos da la carga diferencial, la integral nos va a sumar todas las cargas del objeto, pero que va a estar corregido por R y coseno del ángulo Z. Bueno, pues vamos a añadir esa corrección y vamos a explicar qué es cada término, aunque ya lo hemos visto en las lecciones anteriores. Este es el objeto, he quitado la parte del objeto para poder ver las cargas porque ahora las he distribuido un poquito más asimétricamente para dejar un polo positivo que está separado de este polo de cargas negativos y por eso se llama un dipolo. Tiene una distribución asimétrica de cargas y aunque se anulan, fijaos, 2, 4, 6, 8 cargas positivas, 2, 4, 6, 7, me faltaría otra carga por aquí para anularlo, pero sin embargo, como están distribuidas de esta manera, forman un dipolo y lo que hace es alterar la fuerza electrostática que tenemos aquí, tal y como vimos en las lecciones anteriores. Tenemos los dos sistemas de referencia, R amarillo y R rojo. Tenemos ahora la expresión de energía potencial con el término dipolo, al cual le tenemos que sumar la corrección cuadrupolo. Y el coseno del ángulo Z, como ya vimos en las lecciones anteriores, Z es el ángulo de separación entre estos dos vectores, entre la posición, el vector de posición amarillo y el vector de posición rojo. Y esto nos informa la orientación relativa que tiene nuestro objeto con respecto a la posición del punto donde queremos calcular nuestra energía potencial eléctrica. Es decir, la orientación del objeto con respecto al punto en el que lo calculamos. Y como veis, eso se tiene en cuenta porque no solo tenemos aquí la multiplicación de la distancia del vector de posición R amarillo, sino también que está corregido por el coseno del ángulo de separación. Esto nos codifica la forma del objeto y la distribución de cargas del objeto. Esta de aquí es una corrección más pequeña y la corrección dipolo es del orden de 1 dividido R al cuadrado, es decir, la contribución principal de la fuerza electrostática en este punto nos va a venir medida
por la fórmula de toda la vida, como vimos en la lección anterior, la constante eléctrica, la carga total, como si estuviera en el centro de cargas del objeto y dividido a la distancia. Pero a esto hay que sumarle esta corrección, que es una corrección más pequeña y que es proporcional a 1 dividido r al cuadrado. Y esta es la corrección dipolo. Y vamos a ver qué significa físicamente. ¿Cuál es su significado? Y aquí comenzamos con lo interesante. Vamos a eliminar la dependencia angular, porque no nos gustan los ángulos, ¿de acuerdo? Ampliamos la figura que teníamos anteriormente. Este es el ángulo Z, como ya hemos comprobado anteriormente. Y fijaos lo que vamos a hacer. Aquí tenemos la corrección de la energía potencial dipolo, exclusiva del dipolo. Y tenemos aquí una expresión interesante donde la distancia r, es decir, esta distancia de aquí que hemos puesto como ejemplo, aunque eso hay que integrarlo después en todo el volumen, pero aquí estamos trabajando con la parte interna de la integral, es esta distancia multiplicada por el coseno de este ángulo, ¿de acuerdo? Esto por el coseno del ángulo z. ¿Podemos sustituir esa parte por algo que tenga un poquito más de sentido físico? Pues vamos a intentarlo. Y para ello os invito a ver el producto escalar entre el vector de posición amarillo, que nos da la forma y la distribución del objeto que está cargado y que nos genera nuestro campo de energía, multiplicado por el vector de posición R mayúscula rojo, que nos da la posición de la carga sobre la cual estamos ejerciendo esa energía potencial, esa fuerza electrostática. Y como veis, como ya sabéis por la definición de producto escalar, es el tamaño del vector R amarillo por el tamaño del vector rojo amarillo por el coseno del ángulo que los separan, el coseno del ángulo Z. Pues bien, fijaos que tenemos aquí R amarillo, coseno del ángulo Z, que es lo mismo que tenemos aquí. Por lo tanto, si despejamos esta expresión R coseno de Z, nos va a dar que es igual al vector R amarillo multiplicado al vector R rojo, pero dividido por el tamaño del vector R rojo. Y el resultado de esta división va a ser también un vector de tamaño unidad y que nos va a dar la dirección y sentido del vector R rojo, señalándonos a dónde está nuestra carga, pero la ventaja es que siempre va a tener tamaño unidad, es un vector unitario. ¿De acuerdo? Y en esta lección lo vamos a llamar n con una flechita aquí arriba. Es un vector normalizado de tamaño 1 y de dirección y sentido equivalente al vector R rojo. Y eso nos va a simplificar muchas cosas. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos es simplemente sustituir que R coseno de Z va a ser igual al vector R amarillo por este vector unitario de dirección y sentido que hemos llamado n con una flecha. A veces lo llamo e con el subíndice r. Yo creo que en esta ocasión le cambiamos un poquito el nombre porque nos vamos a confundir menos. Por lo tanto, la corrección dipolo es como ya veis, es, aparte de integrar la densidad de carga en el volumen, eso está corregido por el resultado del producto escalar de este vector con el vector de orientación del punto donde estamos calculando la energía potencial. Así que ahora hemos pasado a tener una expresión vectorial de este estilo. He puesto aquí el subíndice R, lo vamos a quitar y recordemos que es esta ecuación lo que nos da es una suma de diferenciales sobre el volumen del objeto. ¿Vale? Quitamos la R y lo que tenemos que hacer es integrar todo esto en el volumen del objeto. Pero no os preocupéis porque no vamos a hacer operaciones complicadas. Así que, como veis, aquí la densidad de carga
multiplicada por el diferencial del volumen. Esta es la función que nos da la carga por unidad de volumen, pero multiplicado por el diferencial de volumen lo que nos va a dar es un diferencial de carga, porque la densidad es carga entre el volumen. Por lo tanto, eso lo podemos sustituir por el diferencial de carga de una posición de nuestro objeto. Y esa posición viene dada por el vector de posición R con esta flechita aquí arriba. Lo único que hemos hecho es cambiar esa densidad diferencial de volumen por su equivalente, que es diferencial de carga. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, lo que podemos hacer también es sacar el vector unitario de dirección y sentido del punto donde queremos calcular la energía potencial, porque no actúa la integral sobre este vector. Es independiente de la integración a lo largo del objeto que está generando el campo eléctrico. Por lo tanto, lo podemos sacar fuera para que no nos moleste. Y no quiero que nos moleste porque quiero que os centréis en esta expresión de aquí, que es el vector de posición señalando un diferencial de carga de nuestro objeto. Eso. Vamos a verlo aquí. Vamos a poner este ejemplo. Tenemos el objeto, es un objeto asimétrico. Tenemos aquí el vector de posición que nos señala esta posición y lo que hacemos es multiplicar por la carga que tenemos en esta zona. Y esto, longitud multiplicado por carga, es similar a lo que encontramos en gravitación o en física newtoniana de distancia multiplicado por masa. Es un momento. Pero en vez de ser un momento inercial, va a ser un momento de carga. Y lo que nos señala es cuánta carga hay con respecto a la distancia de ese centro del objeto. ¿De acuerdo? Tenemos esa diferencial de carga en esa zona y a eso lo podemos bautizar como un diferencial de un vector nuevo que lo podemos llamar el vector de momento, de un momento dipolo, que está hecho de longitud por carga. Y este vector lo que nos indica dónde está posicionada la carga del objeto. Y es un vector que va a tener una dirección, va a tener un sentido y va a tener un peso a lo largo de todo el objeto que va a depender de la cantidad de carga que tengamos nosotros aquí. Y lo bautizamos como una I latina y con una flechita aquí. Lo veréis de muchas maneras. Yo, como por defecto vengo de gravitación y de momento inercial, pues le he puesto una I latina de inercia, pero realmente es un momento de carga que se denomina momento de carga dipolo. Es como un momento inercial, pero de carga, y se llama dipolo simplemente porque está muy afectado con respecto a la distribución de las cargas en el objeto. Es un vector multiplicado por las cargas. Y esto, si lo integramos a lo largo de todo el volumen, con una integral nos va a dar, sumando todos los vectorcitos que nos salgan, algunos van a pesar más, otros van a pesar menos, y el resultado va a ser un vector resultante de la suma de todos los vectores. Recordad que una integral es una suma de estos vectorcitos aquí diferenciales, y nos va a dar un vector muy gordo que lo que va a hacer es enseñarnos la dirección y el sentido de la zona que tenga más carga en nuestro objeto. Cuanto más asimétrica sea la carga, más largo, más grande, más intenso va a ser este vector. ¿Vale? El vector dipolo informa sobre hacia dónde va esa asimetría en las cargas dipolo. En este caso, pues yo lo he puesto de esta manera, he figurado que aquí tenemos más cargas positivas en esta zona norte y aquí en este chichón tenemos mucha más carga positiva que en esta zona de aquí. Entonces, si sumamos todos los vectorcitos de momentos dipolos diferenciales en todas las zonas de la piedra cargada, nos va a dar, en este caso como ejemplo, pues un supervector aquí que nos indica que hay una distribución asimétrica de la carga, que la carga positiva está concentrada en esta zona y que está ligeramente dirigida hacia este chichón.
Y por eso pongo este vector aquí. Este es el vector de momento dipolo. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues vamos a estudiarlo un poquito más. Aquí tenemos la ecuación de la energía potencial dipolo. Aquí tenemos todos los términos que hemos sacado de la integral, y esta integral ahora sí que la podemos sustituir por nuestra definición de momento dipolo total. Así que lo sustituimos. La ventaja es que nos quitamos la integral de encima, no tenemos que saber cómo resolverla, y ahora fijaos qué interesante. La energía potencial, la corrección, la parte correspondiente a la corrección dipolo, es proporcional, bueno, es inversamente proporcional a la distancia entre el objeto y el punto donde calculamos la energía potencial, pero depende del producto escalar del momento dipolo con respecto al vector que nos indica la posición del punto donde calculamos la energía. Fijaos, esa es la clave. Vamos a seguir estudiándolo. Vamos a ver qué refleja ese producto escalar. Aquí volvemos a tener a nuestro astronauta, que está cargado, tiene su carga aquí, está a esta distancia, R roja, y tenemos que hemos calculado nuestro vector dipolo de todo el objeto de esta manera. Y esto lo que nos indica es que tiene mucha más carga positiva en esta zona que en esta zona de aquí. Por lo tanto, cuanto más cerca estemos de esta zona, vamos a estar influenciados más por la carga, esa simetría de la carga, que está proporcionada por el vector dipolo. ¿Y cuánto supone ese peso de más debido a la simetría que nos indica nuestro vector? Pues vamos a verlo. Aquí ponemos el vector unitario de dirección y sentido que nos indica dónde está nuestro punto del espacio en el que queremos calcular esa energía potencial, y la corrección dipolo pues responde a esta fórmula. Bueno, esto es un producto escalar, que es el tamaño del vector i por el tamaño del vector n, ya sabemos que el tamaño del vector n es 1, y por el coseno del ángulo que separan ambos vectores. Como esto tiene tamaño 1, lo que tenemos básicamente es la longitud del vector i multiplicado por el coseno de este ángulo, y eso lo que nos indica es la proyección del vector i sobre la dirección en la cual tenemos nuestro punto de interés en el espacio. Es la manera en la que vemos cuánto contribuye esta asimetría sobre la dirección en la que tenemos nosotros nuestro punto en el espacio. Cuanta más asimetría tenemos, cuanto más carga simétrica tenemos por aquí, mayor es la proyección y mayor es la corrección dipolo que tenemos. Sin embargo, si tenemos un objeto totalmente simétrico, donde el vector dipolo es paralelo, es perpendicular a esta dirección, la contribución será 0. Y todo debido a este producto escalar. Por lo tanto, la corrección de energía dipolo es igual a la constante electrostática dividido la distancia al cuadrado, y aquí contribuye la proyección del vector dipolo, que nos indica la simetría de forma y carga de nuestro objeto sobre la dirección en la cual estamos calculando la energía potencial. Así que ya tenemos una nueva expresión. ¿De acuerdo? Tenemos aquí la fuerza monopolo, ahora he puesto el momento dipolo en este caso aquí tenemos la posición R, esta es la corrección dipolo, y si planteamos la ecuación total de la energía potencial, tenemos la contribución monopolo y tenemos la contribución dipolo, que depende del producto escalar entre el vector de momento dipolo y la dirección y sentido en la que tenemos nuestro punto con respecto al centro de carga. Es decir, la contribución, el peso, la proyección de este vector sobre esta dirección.
Pero bueno, vamos ahora a lo interesante. Vamos a aplicar el cálculo tensorial, el cálculo de Einstein, para poder hacer que esta expresión sea compatible con todo sistema de coordenadas. ¿Y cómo hacemos eso? Pues bueno, vamos a partir de esta expresión, como ya hicimos en lecciones anteriores, pero en coordenadas cartesianas, con un eje de las X, eje de las Y y eje de las Z. Y como ya sabemos, si tenemos cualquier vector, como el vector de momento dipolo, lo podemos descomponer en los tres ejes del espacio. Tenemos una proyección en el eje de las X y le colocamos aquí un superíndice que lo vamos a llamar superíndice contravariante, que lo señalamos con una X para decir que está asociado a la coordenada X. Tenemos otra proyección asociada a la coordenada Y y tenemos otra proyección asociada a la coordenada Z. Y lo mismo podemos hacer con cualquier tipo de vector, como el vector unitario de dirección y sentido, de la dirección radial con el que hemos estado trabajando en esta lección y en las anteriores. Y lo podemos descomponer en una proyección en la coordenada X, en la Y y en la Z. Y en este caso vamos a poner el índice aquí abajo, un subíndice, que vamos a llamarle índice covariante. Por lo tanto, tenemos un NX, NY y NZ. Y ya sabéis que si habéis estudiado algo de cálculo, si no, ya sabéis que tenemos un curso de cálculo tensorial en el canal, os dejaré un enlace en la descripción a este vídeo por si queréis aprender, que podemos representar pues, cualquier producto escalar, por ejemplo I por N, como las multiplicaciones entre las proyecciones en los ejes X del vector I, el vector n, más las proyecciones en las coordenadas y más las proyecciones en la coordenada z. Esto es cálculo básico de escuela secundaria. Y x en x más y en y más y z en z. Es una definición también de producto escalar. Y fijaos que hemos puesto los índices a propósito. Los he puesto a propósito para que este x esté enfrentado con este x, uno arriba y otro abajo. Este Y esté enfrentado, uno arriba y otro abajo, y este Z esté enfrentado, uno arriba y otro abajo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un Einstein. Vamos a aplicar una manera muy simplificada de notación que nos va a permitir generalizar estos productos escalares a cualquier sistema de coordenadas que queramos utilizar. No solo el X, Y o Z, sino que podemos utilizar coordenadas esféricas como R, ángulo polar, ángulo azimutal o cualquier otro sistema que queráis. Y a eso lo voy a llamar a hacer un Einstein. ¿Y qué hacemos con eso? Pues bueno, en vez de representar las coordenadas como X, Y y Z, las vamos a representar como números. Primera coordenada, segunda coordenada y tercera coordenada, porque de esa manera lo generalizamos a otros tipos de sistemas de coordenadas. Y lo ponemos así. El producto escalar ahora es I1, N1 más I2, N2 más I3, N3. Y como sabéis, Einstein cuando veía estas estructuras matemáticas decía, bueno, si yo tengo índices de este estilo, uno arriba y otro abajo, uno contravariante y otro covariante, que son el mismo y enfrentados, siempre están asociados a un sumatorio, ¿vale? Por lo tanto, yo puedo sustituir este sumatorio colocándolo de esta manera y sin poner el símbolo de sumatorio, porque ya yo presupongo que es un sumatorio sobre el índice I, siempre y cuando lo represente con los mismos índices enfrentados, uno arriba y otro abajo. Esto implica un sumatorio sobre el índice I. Por lo tanto, sería I1N1 más I2N2 más I3N3. Pero es una manera muy simplificada de describir estos sumatorios y de representar el producto escalar entre dos vectores I, N, I. Y así tenemos una magnífica expresión tensorial para la misma situación que hemos visto anteriormente, para la corrección dipolo. Aquí teníamos la ecuación original y ahora en vez de poner un producto escalar de esta manera podemos utilizar la notación tensorial e indicarlo con índices de una manera muy bonita, con un índice contravariante I, con un índice covariante I, las proyecciones del vector I en las coordenadas I latina y las proyecciones del vector N en las coordenadas I latina.
Y esta expresión es general para cualquier tipo de sistema de coordenadas, ya sean cartesianos, ya sean esféricos o ya sean de cualquier otro estilo. Es notación tensorial. Y finalmente podemos sustituir la K, la constante eléctrica, por lo que ya vimos en las lecciones anteriores, que se considera la manera correcta de expresarlo como 1 dividido 4pi y una constante, que este epsilon con un sub 0 no es una función infinitesimal, como os he dicho anteriormente en el otro caso, sino que en este caso sí que representa a la constante dieléctrica en el vacío, que se suele representar con un epsilon y con un subíndice 0. Y esta sería la representación general de la energía potencial con la contribución monopolo y la contribución dipolo. Y ahora ya sabemos que la contribución dipolo nos indica la simetría de forma y carga que tiene este objeto, representada por un vector, el vector de momento dipolo, proyectada sobre la dirección que une nuestro objeto con el punto donde queremos medir la energía potencial. Es una corrección, además, que es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Es mucho más pequeña que esta. Bueno, espero que os haya gustado la lección. Si es así, os invito a suscribiros a mi canal. Os dejo un enlace al curso en general y otro enlace a una lección que sea de vuestro interés. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.